Hola, hola. Para esta semana vamos a tener un ejercicio de velocidades y aceleraciones del capítulo 16 y dos ejercicios introductorios para el capítulo 17, que es el análisis de la inercia y de la sumatoria de momentos a partir de la inercia y la aceleración angular. Entonces, para este primer ejercicio vemos que es un ejercicio eh, de tres varillas, por así decirlo. Tenemos la varilla AB, la varilla BC y la varilla que va de D hasta C. Entonces, para este tipo de ejercicio aplicamos estas dos fórmulas que ya había colocado acá y lo que hacemos es simplemente a partir de la velocidad encontrar la aceleración, y esto lo ocupamos hacer para cada tramo. Entonces, siempre vamos a tener un punto en común, que en este caso lo vamos a tomar como C, acá. Entonces vamos encontrando la velocidad de B, después encontramos la velocidad de C, pero aquí quedarían unas incógnitas, y cuando pasa eso, entonces volvemos a encontrar la velocidad de C empezando acá en D. Entonces vamos a ir haciéndolo y para ir resolviéndolo. Como ya me dan la aceleración y la velocidad de la varilla AB, encontrar la aceleración angular y la velocidad lineal de este punto B es muy sencillo, es simplemente aplicar las fórmulas. Entonces lo que voy a hacer es ir aplicando fórmulas e ir sustituyendo para poder encontrar esta velocidad y esta aceleración. Entonces, para la velocidad de B, la velocidad inicial en el punto A, acá, es 0. Entonces, en este caso, la velocidad de A se va. ¿Qué tenemos? Tenemos la velocidad angular AB, que me dicen que es de menos 3 radianes. ¿Por qué menos 3? Por la ley de la mano derecha, que el dedo pulgar va hacia adentro de la pantalla. Entonces sería menos 3K. Esto hacemos el producto cruz con el radio que haya de A hasta B. Entonces aquí podemos tomar positivo hacia la derecha y hacia arriba también. Entonces con eso tomamos positivo ya todas las direcciones que vayamos a sacar, y el radio sería de 1 metro en el sentido Y. Entonces aquí necesitamos simplemente hacer producto cruz. Entonces, aplicando el producto cruz, K cruz I me da J, pero como tengo un negativo en K, sería menos J. Entonces, 3 por 1 va a ser 3, y entonces me va a quedar que la velocidad del punto B va a ser menos 3 en J. Ahora, para sacar la aceleración, lo que hacemos es aplicar la segunda ecuación. Igualmente, de la misma manera, la aceleración de A es 0. La aceleración angular ya me la dan. Me dicen que son 6 radianes y ya tenemos el resto de datos. Entonces, para la aceleración de B, lo que voy a hacer es simplemente sustituir valores. Entonces, ahí lo que hice fue sustituir y vemos que la velocidad angular son menos 6 radianes entre segundo al cuadrado. Igual es por la ley de la mano derecha. Eso va a ser producto cruz con el radio que haya desde el punto A hasta el punto B, que en este caso es 1 metro, y le restamos la velocidad angular al cuadrado, producto punto, el radio que hay de A hasta B. Entonces vea que habíamos dicho que la velocidad angular son 3 radianes entre segundos. Sin embargo, en sentido negativo. Sin embargo, como es al cuadrado, no interesa si es negativo o positivo. Entonces al final vamos a resolver el producto cruz. Entonces K cruz I me da J, y un negativo que yo tengo es menos J. Entonces van a ser menos 6 en el sentido J. Y tenemos 3 al cuadrado, que sería 9, por 1 me da 9 de nuevo, y tenemos un negativo en I. Entonces sería menos 9
en el sentido Y. Entonces esta va a ser la aceleración en el punto B. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? A partir del punto B sacar la velocidad y aceleración del punto C. Entonces igualmente vamos a seguir sustituyendo los valores. Entonces la velocidad de B va a ser igual, la velocidad de C, perdón, va a ser igual a la velocidad que yo tenga en B. Recordemos que es el punto anterior al que yo vaya a estudiar, por así decirlo. Entonces ya tenemos la velocidad del punto B, que serían menos 3 en J. Y ahora lo que me faltaría sería sustituir el resto de valores. La velocidad angular, yo no la sé, eso me va a quedar como una incógnita. Y lo multiplico por el producto cruz del radio que hay desde el punto B hasta el punto C. Ese radio sí lo tengo, entonces la única incógnita que voy a tener va a ser la velocidad angular. Entonces voy a sustituir eso para poder encontrarlo. Entonces ya sustituyendo, lo único que voy a tener va a ser la incógnita de la velocidad angular. Entonces igualmente seguimos con el menos 3 en J y vamos a resolver el producto cruz. Entonces 0.5 por W va a ser 0.5 W. Aquí el dilema va a ser el sentido. Entonces suponemos que va a girar en sentido positivo. Entonces K cruz I me va a dar J, pero tengo un negativo en el I, entonces me da menos J. Entonces va a ser menos 0,5 WBC. Y aquí también lo que hice fue resolver de una vez la multiplicación de la velocidad angular por el valor de 1 en J. Entonces K cruz J me da menos I, entonces simplemente coloco menos la velocidad angular de BC en sentido I. Entonces esto va a ser la primera ecuación incógnita, por así decirlo. Entonces voy a colocarle el valor de 1 como para saber qué es la primera ecuación en un color diferente para después sustituir. Tenemos que igualar y sustituir más adelante. Entonces voy a hacer eso. Entonces con la primera ecuación ya definida vamos a encontrar la velocidad del punto C de nuevo, pero partiendo desde el punto D. Entonces la diferencia aquí es que vamos a hacerlo de acá para abajo. Antes comenzamos en B hasta llegar a C, ahora vamos a comenzar en D. Entonces esa es la única diferencia, simplemente aplicamos todo igual, pero partimos desde el punto D. Entonces aquí lo que hice fue sustituir en la ecuación de la velocidad. Sabemos que la velocidad angular va a ser una incógnita, WDC, y hay que aplicarle el producto cruz con el radio. En este caso vamos a partir desde C hasta D. Digamos, salimos del punto C y nos dirigimos al punto D. Entonces, como va para arriba, voy a colocarlo positivo. Entonces, K cruz J, sí, fue sustituir simplemente. Entonces, la velocidad angular, el producto cruz, por el radio que haya desde el punto D hasta C. Entonces, ahí van a ser, como va hacia abajo, va a ser en negativo 0.5 en sentido J. Entonces aquí simplemente lo que hacemos es hacer el producto cruz. Al final me va a dar 0,5 por la velocidad angular que haya en sentido DC. Y el producto cruz K cruz J me da I negativo, y ya tengo otro negativo, me da positivo. Entonces todo esto va en sentido I positivo. Entonces ya aquí tengo las dos fórmulas para poder simplificar y encontrar los valores. Entonces simplemente igualo las dos velocidades de C. Entonces vea que simple. Aquí únicamente igualo todo lo que haya en sentido I
y todo lo que haya en sentido J. Entonces voy a hacer una igualdad en cada sentido. Entonces ya he hecho las dos igualdades. Vea que acá agarré todo lo que tiene J. Entonces de la fórmula 1 agarré el menos 3 y agarré el menos 0,5 WC. Ahora eso lo igualo a todo lo que tenga J en la segunda ecuación. Como no tenemos ninguna J, entonces lo igualamos a 0. Y después de las dos agarré todo lo que hubiera en el sentido I. Entonces vea que se nos hacen dos ecuaciones con dos incógnitas. Igual esto lo podemos sacar directamente de la calculadora, o podemos primero sacar la incógnita de la velocidad angular BC, y después ese resultado lo colocamos en la segunda ecuación. Entonces si resolvemos la velocidad angular, nos va a dar que esta velocidad angular BC es menos 6 radianes entre segundos. Entonces vea que tienen que tener cuidado con lo que son unidades. Yo acá no las voy a colocar, solo al final de la respuesta, para no llenar mucho la pantalla. Entonces esta velocidad angular de BC me da menos 6 radianes entre segundos. Ahora estos menos 6 los coloco acá donde me dice velocidad angular BC. Entonces sustituyendo, vamos a obtener que la velocidad angular de D a C va a ser igual a 12. Esto en sentido positivo. Entonces, ¿qué significan estos signos? Que cuando me da positivo, significa que el sentido que yo supuse es el correcto. Entonces, ya aquí tendríamos las dos velocidades necesarias para seguir trabajando con las aceleraciones. Entonces, para el caso de aceleraciones, lo que vamos a hacer es ir llenando la fórmula, ir sustituyendo. Vea que en el caso de la aceleración en el punto B, ya prácticamente tendríamos todas las incógnitas necesarias. Entonces, para la aceleración de B me están pidiendo la aceleración en A. Esta aceleración de A es la que ya habíamos encontrado anteriormente. Es esta de acá. Entonces lo que vamos a hacer es ir sustituyendo. Entonces la aceleración del punto A ya la tenemos. Sería menos 6 en J y menos 9 en I. Más la aceleración angular que yo estoy buscando por el producto cruz del radio que está saliendo del punto B hacia el punto C. Entonces vea que nos estaríamos desplazando desde acá hacia el punto C. Entonces esta tiene igual dos coordenadas en I y en J, y de acá lo que queremos encontrar va a ser esta aceleración angular. Ahí va a llevar una aceleración angular él. Entonces eso es lo que nosotros queremos encontrar. Entonces ahora simplemente hago el producto cruz, que será 1 en J y menos 0,5 en I. Ahora la velocidad de esta varilla BC ya la tenemos, ¿verdad? Sería el menos 6 que ya habíamos encontrado acá. Entonces de igual manera sustituimos. Entonces por fórmula tenemos un negativo, y el 6 menos 6 al cuadrado, o sea, todo número al cuadrado siempre va a ser positivo. Entonces no interesa si yo el negativo lo coloco, el negativo del resultado lo coloco. Y aquí hacemos un producto punto por el radio.
Entonces igual va a ser el mismo radio que está desde el punto B hasta el punto C. Entonces de ahí tenemos la fórmula completa. Entonces si se ponen a ver, igualmente tenemos una ecuación y dos incógnitas. Entonces tenemos que hacer justamente lo mismo que hicimos para velocidades, que sería entrar por el otro lado de. Igualmente voy a simplificar esta ecuación para poder trabajar con términos más sencillos. Entonces lo que vas a hacer acá es hacer los productos cruz y simplificar. Entonces ya aquí lo que hice fue simplificar todos los términos, todo lo posible, para que me quedara esta ecuación. Entonces esta ecuación va a ser la primera ecuación que yo tengo entrando por el lado de B. Entonces yo analicé primero por abajo en el sentido de B, digamos acá. Entonces yo entré por acá y seguí acá hasta C. Entonces llegué hasta el punto C. Ahora vamos a hacer igualmente que las velocidades, entrar por el punto D. Entonces para esta segunda ecuación que nosotros vayamos a formar, va a ser entrando por el punto D. Entonces en este punto, como tenemos menos términos, la ecuación nos va a quedar mucho más pequeña. Entonces ya vamos a tener la incógnita de la aceleración angular en el sentido de C. Entonces la colocamos y hacemos el producto cruz. Ve acá la aceleración del punto D es 0 porque estamos comenzando desde una pared. Entonces por acá voy a tener el producto cruz de el radio que va a salir desde el punto D hacia el punto C. Y aquí le vamos a restar la velocidad angular de CD al cuadrado por el producto cruz del mismo radio. Entonces ya con la ecuación determinada, lo que va a hacer es sustituir todos los términos. Entonces esta aceleración angular de C me va a quedar como incógnita y el resto de datos ya los tenemos, los dos radios que son los mismos y la velocidad angular en el sentido de C que antes ya habíamos encontrado. Entonces vamos a sustituir eso para poder determinar la ecuación. Entonces acá lo que hice fue simplificar. Entonces sabemos que el radio que hay desde el punto D hacia el punto C son 0,5 metros que van en sentido negativo en J. Entonces si hacemos K cruz J nos va a dar menos I. Entonces aquí lo vemos, K cruz J me va a dar menos I y yo ya tenía un negativo. Entonces negativo y negativo me va a dar positivo. Entonces al final nos va a quedar 0,5 positivo por la aceleración angular de C en el sentido I, menos la velocidad angular que ya habíamos encontrado al cuadrado por el radio que hay de D hasta C. Entonces son menos 0,5 en sentido J. Y ya ahí estaríamos encontrando lo que es la segunda ecuación. Igual acá podemos simplificar un poquito más para poder más adelante simplemente llegar y sustituir. Entonces si hacemos 12 al cuadrado por 0,5 y trabajamos los signos, nos va a quedar 72 positivo. Entonces podemos sustituir esto por un 72 en sentido J positivo y el resto de acá 0,5 por la aceleración angular nos va a quedar de la misma manera. Entonces vea que acá ya esta sería la ecuación número 2. Entonces lo que vamos a hacer es igualar la ecuación 1 con la ecuación 2. Recuerden que estas de color azul son las ecuaciones de aceleración. Entonces todo lo voy a hacer en sentido I
y en sentido J. Entonces todo lo que tenga ahí lo igualo a lo que tenga I, lo que tenga J con lo que tenga J. Entonces voy a agarrar I de cada ecuación y lo voy a igualar. Entonces ya acá con las dos ecuaciones separadas, la de I y la de J, vamos a encontrar primero la aceleración de BC. Vean que en el sentido J solo tenemos una ecuación y una ecuación y una incógnita, entonces podemos sacarla directamente de ahí. En cambio, en el sentido I tenemos una ecuación y tendríamos dos incógnitas, entonces no podríamos encontrar los valores. Entonces, al final, resolviendo, encontramos que la velocidad, la aceleración angular de BC va a ser 228. Estos son radianes entre segundo al cuadrado. Y al final encontramos que el sentido va a ser, el sentido de giro va a ser en sentido horario. Entonces ahí tenemos que trabajar muy bien con el sentido que nosotros suponemos al principio y la respuesta. Entonces ya con este valor de la aceleración angular BC, podemos sustituirla directamente en la ecuación I y obtener la aceleración DC. Esta de acá es la aceleración DC. Entonces este valor lo estaríamos sustituyendo acá. Entonces ya cuando hacemos la sustitución, vamos a encontrar que la aceleración angular DC nos va a dar un valor de 438. Esto igual van a ser radianes entre segundo al cuadrado. Y tenemos que darle lo que es el sentido. Al final, con la dirección que habíamos supuesto y el valor, el signo del resultado, entonces decimos que la respuesta es en sentido antihorario, o sea, él va a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, para este ejercicio, lo que nos preguntaban eran las aceleraciones del link o de la varilla BC, que en este caso van a ser 228 radianes entre segundo al cuadrado. Entonces, todos los ejercicios de aceleraciones o velocidades se hacen de la misma fórmula. En realidad es seguir las fórmulas que ya tenemos para poder encontrar las aceleraciones y las velocidades. Entonces recuerden que siempre para las aceleraciones necesitamos las velocidades. Y igual tener un punto en común para yo llegar a ese punto desde los dos lados. Esto se aplica siempre en sistemas de 3 varillas. Cuando son sistemas de 2 varillas, no es necesario entrarle por los dos lados. Sería solamente para sistemas de 3 varillas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora son los ejercicios del capítulo 17. En realidad, para los dos ejercicios siguientes son simples, nada más que sí hay que tener los conceptos bien claros. Nos dicen que la polea del cable tiene una masa de 400 kilogramos y un radio de giro de 0.75 metros. Entonces me preguntan determinar la velocidad angular cuando el tiempo son 2 segundos, empezando desde el reposo. Me dan que la fuerza es una ecuación y me dicen que el tiempo es en segundos. La masa del cable se desconoce, o sea, no interesa, y se asume que el radio del cable siempre van a ser 0.5. Entonces, a la derecha ya había colocado lo que es el diagrama de cuerpo libre para poder tenerlo un poquito más claro. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para estos ejercicios? Simplemente van a ser
la inercia. Vamos a necesitar la inercia. La inercia depende de cada cuerpo, ¿verdad? De la figura y del objeto que estamos estudiando. En el caso de lo que son poleas, normalmente son la masa por el radio de giro al cuadrado. Entonces así se va a determinar lo que son la inercia para las poleas. Y después necesitamos tener claro que la sumatoria de momentos va a ser igual a la inercia de la polea por la aceleración angular. Entonces simplemente acá colocamos la inercia y la aceleración angular de dicha polea. Entonces a partir de aquí, ¿cómo hacemos para encontrar la velocidad angular? Entonces sabemos que la derivada de la velocidad angular va a ser igual a la aceleración angular por un d de t. Entonces esto es lo mismo. Entonces a partir de esta igualdad nosotros podemos encontrar la velocidad angular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Encontrar la aceleración angular y después integrarlo en el tiempo de 0 a 2 segundos. Encontrada nos dio 225 kilogramos por metro al cuadrado. Lo que podemos hacer es una sumatoria de momentos. Entonces, vemos que hay una fuerza P y hay una distancia de 0,5 metros. Entonces, esta fuerza P me hace un momento negativo. Entonces yo puedo decir menos el valor de P, que ya P sabemos que es la ecuación, por la distancia 0,5. Todo esto va a ser igual a los 225 por la aceleración angular. Entonces aquí vemos que la polea va a girar en sentido antihorario. Entonces esta aceleración también va a ser en sentido antihorario. Entonces de igual manera la coloco negativa. Entonces acá lo que podemos hacer es simplificar y despejar la aceleración angular. Entonces si yo despejo la aceleración angular, vamos a quedar que la aceleración angular va a ser 2 entre 45 y multiplicado por el valor de P. Entonces este valor de P va a ser T al cuadrado más 4. Entonces, ¿por qué T al cuadrado más 4? Eso se debe a la simplificación que nosotros vayamos a hacer. Entonces, una vez encontrado esta aceleración, lo que nos preguntan es la velocidad angular en un tiempo de 2 segundos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a integrar la aceleración angular en un tiempo de 0 a 2 segundos. Entonces, ¿qué me va a quedar? Voy a tener acá una integración que va a ser la integral de la derivada de la velocidad, que eso va a ser igual a la integral de un tiempo de 0 a 2 de la aceleración angular por un d de t. Y de ahí, si hacemos la integral, nos damos cuenta que la velocidad angular va a ser 0,47 radianes entre segundos. Entonces vea que esto era lo que nos estaban preguntando, la velocidad angular. Bueno, acá sabemos que es radianes entre segundos. Entonces este ejercicio principalmente es saber encontrar la inercia y hacer una sumatoria de momentos, tomar en cuenta todas las fuerzas y todas las distancias que tenga el ejercicio. Entonces vea que aquí lo más complicadillo o lo más dificilillo de saber era esta parte, que la derivada de la velocidad angular va a ser la aceleración angular por un d de t.
Entonces ya con eso, nada más aplicando e integrando, podemos encontrar esa velocidad. Ahora, para este tercer ejercicio, lo que nos dicen es que tenemos dos cilindros con un peso de 10 y de 5 libras amarrados al final de cada cuerda de la cuerda, que pasa por encima de la polea que pesa 3 libras. Si los cilindros se sueltan desde el reposo, determine la velocidad en un tiempo de 0.5 segundos. La cuerda no se resbala y hay que ignorar el peso de la cuerda. Entonces, ¿qué podemos hacer en este ejercicio? Lo que podemos hacer es encontrar la aceleración angular, y de la aceleración podemos encontrar una velocidad, que es la velocidad que nos están preguntando. Entonces, ¿qué necesitamos hacer primero? Digamos, al final de todo necesitamos aplicar la sumatoria de momentos, pero para aplicar la sumatoria de momentos necesitamos la aceleración angular y la inercia. Entonces, ¿qué debemos hacer primero? Encontrar la inercia. Entonces, la inercia ya me están diciendo que es un medio por la masa por el radio al cuadrado. Entonces, la masa ya nos están diciendo que es de 3 libras. Entonces, como está en libras, digamos, eso es el peso, necesitamos dividirlo entre 32,2, que es la constante de aceleración en el sistema inglés, y lo multiplicamos por el radio al cuadrado, que en este caso el radio va a ser de 0.75 al cuadrado. Entonces, encontrando la inercia, nos damos cuenta que va a ser de 0.026. Entonces ahí ya saben que es nada más de tener cuidado con las unidades. Entonces, ya teniendo lo que es la inercia, podemos hacer una sumatoria de momentos. Entonces, para hacer esta sumatoria de momentos tenemos que considerar la fuerza de los dos cilindros que hacen para abajo. Digamos, tenemos 5 libras y 10 libras. Entonces sabemos que al final vamos a tener una fuerza de 5 libras jalando hacia sentido horario. ¿Por qué? Porque si hacemos la resta de los dos pesos, al final vamos a tener una diferencia de 5 libras. Entonces esas 5 libras son las que me van a empujar hacia abajo a la polea del cilindro B por 0.75 menos las 10 libras por el mismo radio, y eso lo vamos a igualar a la inercia, que la inercia ya sabemos que es 0,026, y lo multiplicamos por el valor de la aceleración angular. Sin embargo, lo que podemos hacer es colocarlos en términos de aceleración lineal, para que encontrando ya la aceleración lineal podamos encontrar la velocidad lineal que me están preguntando. Entonces lo vamos a multiplicar por una aceleración, que va a ser la incógnita, entre el radio, que este radio es el mismo, 0.75. De acá, ya con esta aceleración encontrada, lo que podemos hacer es encontrar la velocidad aplicando lo de el tema de los primeros temas que vimos, que era movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, sabemos que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más una aceleración por un tiempo. Ahora, ya el tiempo lo sabemos y la aceleración también.
Sin embargo, la velocidad inicial va a ser 0 porque se suelta desde el reposo. Entonces, la velocidad a la cual me están preguntando va a ser igual 9.75 por el tiempo de 0.5. Y al final vamos a encontrar que la velocidad que me están preguntando va a ser de 4.88 metros entre segundos. Entonces esa va a ser la velocidad con la que va a moverse ya sea los cilindros o la polea. Entonces, en caso de querer encontrar la velocidad angular de la polea, nada más aplicamos la fórmula de la velocidad angular partiendo de la velocidad lineal.